Top 10 armas más poderosas de República Dominicana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a solo 10 de los mejores sistemas de armas que poseen las fuerzas militares de República Dominicana por tierra, mar y aire. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Tanque M41 Walker Bulldog. El M41 Walker Bulldog es un tanque ligero estadounidense, el cual estuvo en servicio con las fuerzas blindadas de reconocimiento y despliegue rápido del ejército norteamericano desde 1952 hasta 1965. El tanque tiene un peso de combate de 23,5 toneladas, es propulsado por un motor Continental AOS 895-3 de 500 HP de potencia, lo que le permite movilizarse a una velocidad máxima de 72 km por hora, con una autonomía de solo 161 km. Como arma principal está armado con un cañón de 76 mm, coaxial a este lleva una ametralladora Browning de 7,62 mm, como arma secundaria porta una ametralladora pesada Browning M2 de 12,7 mm. El Ejército de República Dominicana adquirió 18 de estos tanques, los cuales aún se mantienen en servicio en 2016, cuando fueron mostrados al público en un desfile militar. 9. Aviones de transporte, Caza C-212 Aviocar. El Caza C-212 Aviocar es un avión de transporte táctico ligero y patrulla marítima, propulsado por dos turbohélices con capacidad STOL, diseñado por Caza para uso civil y militar. Ha sido fabricado en España desde el comienzo de los años 1970, también es producido bajo licencia en Indonesia. La Fuerza Aérea de República Dominicana logró dar de baja sus últimos 3 C-47 Dakota en 1998, reemplazándolos por dos nuevos C-212 Aviocar Serie 400. Los Aviocar fueron destinados a tareas generales de transporte, así como brindar apoyo a misiones humanitarias internacionales. Un tercer Aviocar se integró a la Fuerza Aérea de República Dominicana en el año 2001. El C-212 Aviocar es operado por dos tripulantes y transporta a 26 pasajeros o 25 paracaidistas. Puede transportar una carga interna de hasta 2.820 kilogramos. Su velocidad máxima es de 370 km por hora, el cual se reduce a solo 300 km por hora con carga completa. El alcance con carga militar completa es de 835 km. 8. Helicóptero utilitario Bell UH-1H UEI-2. El Bell UH-1H, apodado UEI, es un helicóptero militar utilitario propulsado por un único motor de turboeje, con rotores principales y de cola de dos palas. Desde su introducción en el año 1959, el UEI ha prestado y sigue prestando servicio en muchos países alrededor del mundo. Fue ampliamente utilizado durante la Guerra de Vietnam. Estos helicópteros llegaron a República Dominicana en el año 1994, cuando el gobierno dominicano acepta la donación de 6 unidades provenientes del Ejército de Estados Unidos. 5 años después, en 2003, se recibe otro lote de 8 unidades del UH-1H, esta vez con una versión más avanzada conocida como UEI-2 o Super UEI. Los UH-1H son usados por la Fuerza Aérea de República Dominicana para labores de transporte de tropas, lucha antinarcóticos y misiones de búsqueda y rescate. 7. Patrullero de altura PA-301 Almirante D-10 Burgos. El patrullero de altura de la clase Balsam, denominado como PA-301 Almirante D-10 Burgos, es actualmente el buque insignia de la Armada de República Dominicana. El buque inicialmente conocido como el USCGS Citrus sirvió con la Guardia Costera estadounidense hasta 1995. Después de ese tiempo, Estados Unidos intentó transferir el buque a la Armada de México, pero la Armada de México rechazó la oferta, y la Armada de República Dominicana se hizo con el buque patrullero. El patrullero de altura Almirante D-10 Burgos tiene 54,9 metros de eslora, 11,3 metros de manga, 3 metros de calado y alcanza los 13 nudos de velocidad. El buque tiene como arma principal un cañón DP de calibre 102 mm, dos cañones Oerlikon de 20 mm y 4 ametralladoras M60 de 7,62 mm. El PA-301 Almirante D-10 Burgos cuenta con una tripulación de 2 oficiales y 45 alistados. Se desempeña en labores de patrullaje en las diferentes zonas marítimas en prevención del narcotráfico, la piratería, protección del medio ambiente marítimo, contrabando diversos y el tráfico ilegal de personas.
6. Lanzacohetes antitanque AT-4. El AT-4 es un lanzacohetes antitanque fabricado en Suecia por Saab Bofors Dynamics. En la OTAN, este lanzacohetes fue el que sustituyó al M72 Lao. La Saab ha logrado un gran éxito de ventas con los AT-4, haciendo de ellos uno de los lanzacohetes antitanque más usados en el mundo. Esta arma es empleada por la infantería para destruir o neutralizar vehículos blindados y fortificaciones. El arma y su proyectil son manufacturados como un único dispositivo, es decir que el lanzacohetes es de un solo uso y desechado después. El AT-4 tiene un peso de 6,7 kilogramos, longitud de 102 centímetros. El cohete tiene un diámetro de 84 milímetros y su alcance efectivo es de 300 a 500 metros, y el alcance máximo puede llegar hasta los 2100 metros. Este es actualmente el sistema antitanque más moderno que posee en el inventario el Ejército de República Dominicana. 5. Obús 105-26 Reynosa. El Obús 105-26 Reynosa es una denominación genérica de una serie de obuses de 105 milímetros fabricados por la empresa española La Naval en Reynosa a partir del año 1943 y que continuaron en servicio con el Ejército de Tierra español por varias décadas. La República Dominicana adquirió 12 piezas que en 2016 todavía continuaban en servicio. La pieza de artillería tiene un peso de 1950 kilogramos, por lo que puede ser fácilmente transportado por medios aéreos o terrestres. En los desfiles militares que celebra la República Dominicana, estos obuses son tractados por vehículos todoterreno 4x4 de fabricación española Urobantac. Tienen una longitud total de 6,08 metros y longitud del cañón de 3,34 metros. Su cadencia de tiro es de 6 disparos por minuto y su alcance máximo es de 11.450 metros. 4. Helicóptero utilitario Bell OH-58 Kiowa. El OH-58 Kiowa es un helicóptero militar monomotor fabricado por la compañía estadounidense Bell Helicopters, que es usado como helicóptero utilitario de observación o de ataque ligero. Bell diseñó originalmente el OH-58 para el ejército de los Estados Unidos, basado en el helicóptero militar civil Bell 206A Jet Rangers. El Kiowa ha estado en uso continuo por el ejército estadounidense desde el año 1969. En 2003, Estados Unidos donó 10 helicópteros Bell OH-58A Kiowa a las Fuerzas Armadas de República Dominicana, junto con 8 helicópteros UH-1H, UA-2 y 4 helicópteros de entrenamiento Stewart 333. Estos helicópteros son actualmente los principales medios de la caballería aérea de República Dominicana. 3. Blindado de transporte V-150 Comando. El Cadillac CAJE Comando es un automóvil blindado estadounidense diseñado para ser anfibio. Fue diseñado por Cadillac CAJE específicamente para el Cuerpo de Policía Militar de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam como un vehículo de escolta de convoy armado. El Comando fue uno de los primeros vehículos en combinar los roles tradicionales separados de un vehículo blindado de transporte de personal y un vehículo blindado convencional, al igual que el BTR-40 soviético. Su notable altura, su capacidad anfibia y su motor a prueba de agua permitieron a las tripulaciones estadounidenses luchar eficazmente en las selvas de Vietnam, observando a sus oponentes sobre la espesa vegetación y vadeando los profundos ríos del país. El Comando finalmente se produjo en 3 marcas distintas, el V100, V150 y V200, todos los cuales fueron modificados por una serie de roles diversos en el campo de batalla. El Ejército de República Dominicana tiene actualmente en servicio 8 vehículos blindados de la variante V150 Comando. El casco del V-150 Comando también fue diseñado específicamente para transportar sistemas de armas más pesados, como grandes cañones de animaliza para apoyo de fuego y para propósito antitanque. 2. Avión de entrenamiento y ataque ligero A-29 Super Tucano. El Embraer MB-314, también conocido como Super Tucano, es un avión de combate a turbohélice diseñado para el ataque a tierra, contrainsurgencia y entrenamiento avanzado de pilotos, provisto de modernos equipos de aviónica y sistemas de armas. La Fuerza Aérea de República Dominicana adquirió 8 de estos aviones de combate en el año 2007, por un monto de $93,7 millones. Los primeros aviones llegaron al país caribeño el 10 de diciembre del año 2009. Los aviones son empleados para el combate al narcotráfico, misiones de seguridad y patrulla de fronteras. La adquisición de estas aeronaves significaron para la República Dominicana la recuperación del control del espacio aéreo, marítimo y terrestre.
El Super Tucano es un avión de combate capaz de despegar desde pistas de segundo nivel o no pavimentadas y lanzar armamento guiado aire-aire y aire-tierra. Puede ser artillado con ametralladoras, misiles, cohetes y bombas de distinto tipo y propósito. 1. Fuerzas Especiales de República Dominicana. Las Fuerzas Especiales de la República Dominicana están muy bien entrenados y gozan de gran prestigio internacional. Los comandos conocen muy bien el terreno de República Dominicana, por lo que son la mejor arma para la defensa del país caribeño, ya que como hemos podido ver en el video, las Fuerzas Armadas de República Dominicana carecen de sistemas antibuque, antisubmarino y de defensa antiaérea. Su parque blindado es prácticamente obsoleto y sus aviones de combate no representan una amenaza para nadie, más que para la delincuencia organizada, por lo que es deber de los hombres de operaciones especiales de las Fuerzas Militares de República Dominicana entrenarse hasta la perfección y hacer de ellos el arma más poderosa para la defensa de la nación, a la cual juraron defender aun a costa de sus propias vidas. Y estos son a opinión personal y según información que he podido recabar sobre este tema, las 10 armas más poderosas de República Dominicana. Como siempre, si te ha gustado mi trabajo, dale like al video. De lo contrario, comenta qué otro sistema de armas modernos tienen las Fuerzas Armadas de República Dominicana que no fueron mencionados en el video. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de TOTS. Saludos y hasta la próxima.